Ok, pues bienvenidos a su tercer podcast de La culpa es de los 80 y en este podcast nos vamos a poner un poquito más serios porque vamos a tratar un tema que realmente pues marcó no solamente creo que a esta generación, a la generación X de la cual pertenecemos todos los que estamos aquí, sino también a muchas generaciones, ¿no? Y de ahí surgieron también muchas cosas de las que vamos a ir hablando en este programa. Y pues bueno, primero que nada quiero darles la bienvenida a Claudia, a Jorge y a Hola. Arcelia. Y pues, Hola, más hola. hola, hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Todo bien por Bien, allá? bien. Hasta ahorita sí. Muy Está bien. bien, qué bueno. Pues bueno, vamos a platicar entonces de este tema que pues no deja de ser interesante, pero también es un tema muy, muy importante, ¿no? No sé quién quiera iniciar, si quieren empezamos hablando un poco de dónde estábamos, en la famosa pregunta de dónde estábamos ese 19 de septiembre de 1985. O diría Chicoche, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor? Ujú. Pues a ver, Jorge, ya que Mm, empezaste, ¿dónde te agarró el temblor? Yo iba en sexto de primaria y mi mamá, ella tenía un negocio y empezaba a trabajar temprano. Bueno, para esto, mi papá, él también tenía su negocio y él se iba en la madrugada porque eran comerciantes los dos. Entonces, mi papá se iba a 3 de la mañana, 4 de la mañana, por muy tarde. Y mi mamá, ella me dejaba en la escuela a las 6:30 porque no había quien me dejara en la escuela. Ya todas mis hermanas pues ya iban algunas en la universidad, otras en la prepa y pues no había quien me llevara y pues no me podía ir caminando, ¿no? Por el riesgo que se corría en ese entonces por donde vivíamos. Pero pues a mí me dejaban muy temprano a las 6:30 y recuerdo muy bien que estaba yo en el patio de la escuela, pues, sentado esperando a que llegaran los primeros alumnos, porque yo era el primero que llegaba. Y me acuerdo muy bien que estaba yo sentado en una banquita, tenía unas banquitas de concreto, y, y había una barda que nos dividía con la casa de al lado, la construcción de al lado. Y yo solamente me acuerdo que vi que se movió, porque aparte donde vivíamos nosotros era como zona, no sé si volcánica o algo así, pero ¿cómo se dice? El piso, el El piso, el terreno, suelo. Ujú. era de roca muy sólida, era puro tepecate. ¿Qué zona Entonces, era? ¿Por qué zona era? en el Estado de México, en San Mateo, en Naucalpan, en el municipio de Ah, ok. Naucalpan. Por la ENEP Cuautitlán. No, ENEP Acatlán. Acatlán. Ah, ok. Y hay un cerro ahí que se llama Cerro de Moctezuma, y todo eso pues, son las faldas del cerro y es terreno muy, pues muy Muy rocoso. compactado, muy resistente. Entonces, Ujú. yo nada más me acuerdo que se movió, pues sí, de manera bastante fuerte la barda, pero ya yo seguí con lo mío. Me acuerdo que entró, creo que una compañera, algo así, y ya me puse a jugar con ella. Eso fue, hasta ahí me acuerdo, que bueno, que estaba yo ahí. Ya después, pues ya vienen más cosas, pero ahora yo creo que la que tiene que contar dónde estaba, pues es mi hermano. Bueno, yo en ese momento estudiaba en el CCH en Naucalpan y estábamos de vacaciones. Entonces, todas mis hermanas, mi hermano estaban en la escuela y yo estaba a dormir. Cuando de repente sí te das cuenta que me mueven, y sí, yo dije, pero si estoy sola en la casa, ¿no? Volteo a ver el techo y la lámpara así. Y de repente suena el teléfono y yo así toda somnolienta me despiertan y me dicen, vente para acá, porque a tu papá se le acaba de caer Pues el espérate, edificio deja que encima. cuenten dónde están ahorita. Ya seguimos con Hasta eso. ahí le dejo. Ahora, nada más si de referencia, vivíamos nosotros ahí, cerca del periférico, más o menos. Sí, de periférico a la altura de Bueno, Lomas Verdes. de la casa, el periférico,
pues hacías en coche unos 10 minutos y ahora ya se hacen horas. Pero y mi mamá tenía su negocio en Chapultepec. En la colonia San Miguel Chapultepec. Y mi papá en el centro, exactamente en Arcos, por Arcos de Belén, más o menos. Hasta ahí se los ve. ¿Ustedes dónde estaban? A ver, Claudia, A ti, dónde si te agarró el quieres tú temblor a o ti? yo, como quieras. Pues mira, yo en ese entonces estaba en la vocacional, yendo a la vocacional. Casualmente tenía una clase de biología a las 7 de la mañana. El temblor fue a las 7:19, creo. Ujú. Pues recién empezábamos. Siempre lo he dicho, es que estábamos en un laboratorio donde estábamos rodeados de anaqueles pesados de metal con cosas de laboratorio y todo eso, que era biología. Y ese salón en particular tenía unas mesas con una cosa en medio donde había para poner gas y bueno, los mecheros y cosas así. Y eran como por equipos, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que ahí empezó a moverse. Yo realmente no me percaté qué estaba sucediendo hasta que vi que uno de los anaqueles o sea, con todo y su peso casi chocaba con la mesa del laboratorio donde estábamos. Y entonces, pues en teoría en un principio dijimos nadie se pare, ¿verdad? Pero como a los segundos dijeron, no, si saben que todos se paran y todos nos salimos, ¿no? Y entonces oía a un amigo mío, un compañero mío también, ahí gritando, no se bajen corriendo, no corran, no sé qué. Y yo me acuerdo que estaba yo en un segundo piso, o sea, 1, 2, el tercer piso. Entonces, me acuerdo haber bajado con dificultad las escaleras hasta la explanada. Afortunadamente la explanada era grande y había macetones y como que si se caía un edificio no te caía tan encima. Y yo me acuerdo que cuando yo bajé, mi amigo, el que estaba gritando arriba, ya estaba abajo. ¿Cómo lo hizo? Quién sabe, no sé si se aventó, pasó volando y no me di cuenta, pero ya estaba abajo. Y sí recuerdo haberme llegado a lograr sentar a una jardinera que estaba muy compacta y haber escuchado el ruido que hace el temblor de la tierra con las cosas y haber pensado que estaba realmente largo, o sea, que estaba haciendo un temblor muy, muy, hasta lento se veía, ¿no? O sea, de que decía, bueno, que ya, ¿no? Ya debió haber como parado y seguía, ¿no? Entonces me acuerdo que fue muy, muy largo y de alguna manera se empezó a fracturar un poco la cubierta de las escaleras del edificio que teníamos enfrente. Y ahí, hasta en ese momento, no teníamos ni la remota idea de qué había sucedido a nuestro alrededor. Yo en ese entonces, la vocacional donde yo iba, estaba cerca de Cuitláhuac, cerca de Avenida Jardín. Y entonces tenía yo 2 vialidades y a muchos de mis compañeros les agarró en el puente que viene del circuito y entonces me contaron después cosas tremendas porque el puente se hacía como, pues así todo como de chicle, ¿no? Y entonces agradecí la verdad que a mí me haya tocado estar sentada literal esperando que pasara el temblor, ¿no? Eso sí. Bueno, en mi caso, la verdad, yo estaba dormida. Yo me acuerdo que en ese entonces yo acababa de salir de la preparatoria y estaba en 6 meses que había yo, tenía entre que iba a entrar ya a la universidad y tenía esos 6 meses y por lo que ese tiempo me metí a estudiar en el CENLEX del Politécnico en Zacatenco, me metí a estudiar francés, entonces yo en ese entonces pues tenía clases a las 9 de la mañana, entonces a las 7:17 que fue cuando empezó el temblor, pues obviamente yo estaba todavía dormida. Entonces me acuerdo que yo entre sueños empiezo a oír a mi madre que me dice, levántate, está temblando, y yo le dije, sí, ya sabes, ¿no? Y entonces empezó a temblar mucho más fuerte y fue cuando me dijo, no, párate, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, sí, ya voy a parar. Y ya ves que en aquel entonces, ahora ya hay mucha controversia en eso, pero antes te decían que el mejor lugar era en el marco de la puerta, ¿no? Entonces obviamente mi madre me jaló para el arco el marco de la puerta más cercano y pues ahí esperamos a que se acabara el temblor, ¿no? Aquí lo chistoso del caso es que, bueno, en la casa de mis padres hay una pileta, ¿no?
ya sabes, donde hay agua y de esto, para lavar y demás. En ese momento la pileta estaba prácticamente sin agua. Yo creo que tenía como un cuarto o un quinto de capacidad apenas, o sea, casi no tenía agua. Y sin embargo, se salía el agua cuando tembló, cuando estaba el momento más fuerte, se salía incluso el agua. Mi madre también tenía unos macetones colgantes que de hecho todavía estaban por ahí por la casa y literalmente los macetones tocaban un lado y tocaban el otro del movimiento que hacían, ¿no? Afortunadamente en mi casa no pasó nada, pero ahorita ya vamos a platicar qué pasó por otros lados. Así que, bueno, nada más aquí comentando un poco las referencias del sismo, duró de las 7:17, empezó a las 7:17, tuvo una magnitud teórica de unos 8.1, que luego ya ven que le van sumando puntitos y restando, pero es el promedio que más o menos todo el mundo maneja. Y bueno, tuvo un epicentro en el Océano Pacífico Mexicano. Y pues ese fue el sismo del 85, que nos cambió la manera de ver muchas cosas pues no solo en México, sino en el mundo, ¿no? De hecho, a muchos nos cambió la vida. Porque yo después de que ya me meto a clases ese día, como a las, no sé, 9 o 10 de la mañana, no recuerdo muy bien, entro a la dirección, a la oficina, y escucho que dicen que se había caído la torre de Televisa. Pero yo no ubicaba que la torre de Televisa pues estaba en el área donde estaba los negocios de mis papás. Entonces, pues, obviamente, pues, a los 10 años, pues yo dije, pues se cayó la torre de Televisa, pues ya no va a haber el Chavo, ¿no? Cosas de esas. Era el mayor problema que lo encontrabas, ¿no? Claro, y de repente entra mi hermana, la segunda, que se llama Gisela, entra por mí a la escuela alrededor de entre 11 y 12 del día, yo creo, y va por mí en el coche de una vecina, me acuerdo muy bien. Y me sacan de la escuela y me llevan a casa de la vecina. Y pues ahí fue donde el temblor me cambió la vida, porque a mi papá había quedado sepultado. Había quedado sepultado y pues en ese momento no lo encontraba. Y pues de ahí ya toda una serie de cosas, pero eso fue lo que a mí hasta ese día, bueno, yo siempre me quedé en casa. Yo la verdad es que pues, tenía 10 años y no era muy apto para resolver situaciones ni nada, y pues yo me tenía que quedar en casa. Pero pues bueno, aquí a mi hermana le tocó pues también vivir su vía crucis con esa situación. Sí, bueno, ya ves, tenía yo 17 años. Entonces, pues ya me despierto y tomo el teléfono, y cuando contesto, lo primero que me dicen es, vente para el negocio de tu mamá, porque a tu papá se le acaba de caer el edificio encima. Así. Entonces, en ese entonces yo no sé cómo es que entraron las llamadas, porque era todo tan rudimentario. Tan caótico, ¿no? Telmex. Entonces, me llama mi mamá, me dice, pues, vente como puedas, porque no encontramos a tu papá, no sé qué pasó. Pues imagínate, yo no recuerdo cómo lo hice, pero todavía para bajar de la casa está como en las faldas de un cerro, ¿no? O sea, hay que bajar como unos 5 minutos hasta la parada del camión. Todavía en ese entonces había esos camiones que se llamaban delfines. Sí, claro. había de esos delfines. Sí, delfines. Eran grisecitos, así que porque parecían delfines, ¿no? Eran delfines. Bueno, el caso es que tomé el camión, nos fuimos por el periférico, y recuerdo que casi llegando
a la mitad del periférico, a la altura de Reforma, nos bajaron y me la aventé caminando hasta la avenida Chapultepec. El negocio de mi mamá estaba por el metro Juanacatlán. Okay. Porque llegué al metro Chapultepec, me metí al metro y de ahí no sé cómo llegué, me salía en la estación. ¿Todavía funcionaba en ese momento? Sí, funcionaba, me metí al metro Chapultepec y ya me bajé en la estación y me fui caminando casi todo el parque de Chapultepec hasta llegar con mi mamá. Y bueno, de ahí fue como vivir una escenas que pues nunca te lo ibas a imaginar, porque nos lamentamos caminando, buscando en hospitales, pero ahí se empezó a ver la solidaridad de la gente, porque yo recuerdo que se paraban los coches y te preguntaban, ¿a dónde vas? Y te iban llevando a donde te fueras acercando, porque empezaron a cerrar calles. Cuando llegamos por fin al centro, donde estaba el negocio de mi papá, pues te decían, háganse a un lado porque se estaban cayendo los edificios. Entonces nada más veías como polvo. Parecía como una escena de bombardeos, de guerra. De esas que puse en nuestra vida color de rosa. Que teníamos. Claro. Nunca me lo hubiera imaginado. Y yo recuerdo pues que pasamos hasta la noche buscando a mi papá. Pero sí fueron escenas muy fuertes. Que te digo, yo no me explico cómo es que pude llegar a ese lugar sin que hubiera GPS ni comunicaciones. Recuerdo que los teléfonos, ahí ya los cortaron porque ya los teléfonos públicos, uno que otro funcionaba. Entonces así nos íbamos comunicando para ver si teníamos la noticia de dónde estaba mi papá, porque el problema era que se cayó el edificio, y como todos decían que te pusieras en el arco, dicen que empezó a temblar y mi papá se quiso salir para ponerse en el arco de la puerta. Y cuando se pone ahí, se cae el edificio. Pero lo más curioso es que fue el único edificio de la calle que se cayó. Entonces todos los vecinos empezaron a rascar y dicen que lo subieron, se lo llevaron a un coche. A una camioneta de rescate alpino. Ajá. Donde, a mí lo que me contó mi papá es que él, a la hora de ver el pavimento que hacía olas, sí, se le entró en pánico. Y eso fue algo muy raro en mi padre, porque él era un sangre fría profesional. Entonces, le dio pánico, se salió y a la hora de quererse echar a correr, se viene el edificio. Él quedó a media calle, pero mi papá era muy querido y muy conocido en esta zona, porque es una zona sigue siendo de comercio, ¿no? Y pues mi papá era muy conocido. Entonces, pues el señor García pues él quedó sepultado hasta aquí, arriba de las costillas. Pero mi papá usaba unas botas por el negocio al que se dedicaba. Siempre había hielo. Entonces él usaba unas botas, se había comprado unas botas de aleta de tiburón, me acuerdo, que eran muy gruesas. Y de lo que se le vino encima, el impacto de las piedras o de la columna que le cayó, algo así, que le cayó la principal en la pierna derecha. Sí, en la pierna derecha las botas estaban rotas del golpe y mi papá tenía del pie derecho tenía 2 dedos desprendidos. La tibia del peroné rota, la rodilla hecha a pedazos, fractura expuesta de fémur, 3 costillas rotas de ese lado. Y del lado izquierdo tenía 2 dedos desprendidos y el hombro. Entonces lo sacan
cuando él se ve que tiene el fémur afuera de la adrenalina, o sea, la adrenalina en el momento, él se lo acomoda y se mete el hueso. Lo sacan y se lo llevan en una camioneta de rescate alpino que nadie sabía quién era y que no sabían a dónde se lo habían llevado. Bueno, entonces, ¿continúo? Sí, continúo. Que íbamos recorriendo las calles del centro, dirigiéndonos hacia el centro médico, que ya se había derrumbado, el hospital Juárez, y también ya se había derrumbado. Entonces, la única referencia que tenías es que en las rejas ponían un listado. Así. Y allá buscar, pero toma en cuenta que hay muchos Jorge García, ¿no? Entonces yo recuerdo que leí Jorge García. Yo no le quería decir a mi mamá, pero mi mamá también lo leyó, entonces imagínate ahí. Porque decía que decía Jorge García sí. Muerto, ¿no? Nada. Bueno, el caso es que en el otro, porque no se sabía nada de mi papá. A mi papá le encontraron, yo creo que 3 días, sí dicen que 3 días después, hasta el hospital Magdalena de las Salinas. Pero en este inter, a pesar de que lo estábamos buscando, llegaron familiares, llegaron primos, y yo recuerdo es que hubo una réplica. Sí. Mi mamá y yo regresamos a la casa porque pues tomar noticias porque no la habíamos encontrado. Y entonces empezamos ahí, pues como a calmarnos, a calmarnos un poquito, pero empezó a temblar de nuevo. Sí, a las 7 de la noche y otra vez volvió a temblar. Entonces, como que sí nos movió, ahora sí que a todos los mexicanos, pero también nos unió mucho porque el sentido de solidaridad pues se vio de manifiesto, porque a pesar de que nosotros estábamos ya los adultos, digamos, los familiares ya siguieron la búsqueda, pero digamos mis hermanas y mis primos de la misma edad, pues salimos también a ayudar a gente. A pesar de que no habíamos encontrado a nuestro padre, pues a eso nos dedicamos. Salimos a ver en qué podíamos ayudar, como habíamos sido esclavos, entonces pues fuimos a las brigadas de ayuda, a recoger pues los que estaban donando, y así fue como cambió nuestra vida, porque todo dio un giro total. Sí, porque pues llevábamos una vida bastante cómoda, donde pues, tu única obligación, como te decía, mi papá era pues, estudiar, ¿no? No te preocupabas de muchas cosas y pues te dedicabas, o sea, yo me dedicaba a jugar fútbol americano y a la escuela. Y ella, pues, o sea, no hacíamos otra cosa, realmente no estábamos preparados para una situación de ese calibre, porque pues a partir de ahí pues, obviamente se desencadenaron muchas cosas. Fueron, pues yo dejé de ver a mi papá como 1 año, yo no lo vi, porque él no quería que lo viera en el hospital. Y cuando yo lo vi mal, no me imagino cómo estaba. Por dormir en una cama de hospital, en el hospital cuando lo trasladaron a Lomas Verdes. Y me acuerdo que estaba enyesado creo que nada más traía estaba así. Estaba como una A, pero aparte traía un clavo en una de las piernas y unos cables. No, o sea, mal, pero eso yo lo vi 1 año después. Sí, porque era muy chiquito, la verdad. Sí, ese acontecimiento realmente pues cambió la vida de muchas personas, ¿no? O sea, realmente pues hay muchas cifras que se manejan en cuanto, por ejemplo, a muertos
y pues son números pues muy altos, ¿no? Y eso Ajá. solamente si hablamos de las personas que fallecieron, pero todas las que se vieron afectadas en que se les cayó su casa, su negocio y pues todo lo que significó para México, ¿no? ¿Y tú, Claudia, dónde andabas o cómo estuvo a ti, cómo te afectó a Aparte, ti? aparte, debo decirte que independientemente de la gente que se murió y que la gente que salió herida, hubo mucha gente desaparecida, mucha gente que no encontraron nunca su cuerpo, ni a ellos, ni Claro. rastros, ¿no? Mira, yo te puedo decir que en ese entonces mi papá trabajaba en Arcos de Belén, trabajaba en Televisa. Ujú. Y entonces, él me acuerdo, me platicaba, porque pues obviamente yo no estaba, que él se estaba lavando para ya irse, preparándose para ir a trabajar, cuando yo en la tele, no sé, en el radio, no sé, que se había caído Arcos de Belén, porque se había caído la antena, ¿no? O Sí, algo la antena así. de Televisa, ¿qué? Y entonces me dijo él, mira, mi trabajo era en un piso alto, y en ese instante lo primero que pensé fue, entonces ya para qué me arreglo, si ya no tengo trabajo, o sea, ya se cayó el edificio, como a dónde voy a ir, ¿no? Ujú. Entonces se tomó un momento y, y pues ya yo me imagino que lo pensó y dijo, bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Y entonces en el caso de mi mamá, pues estaban mis hermanas, nada más creo que tenía una hermana afuera, que era la que estaba en la secundaria, y fueron por ella, o sea que no quedaba tan lejos, como que hubo oportunidad de tener todos en casa, a pesar de que no había estado duro ¿cómo se llama? El temblor. La única que recuerdo que andaba en la calle era yo. Me tardé muchísimo en llegar porque en ese momento se hizo lo del caos. Yo me acuerdo que todavía nos quedamos hasta todavía regresamos a tomar clases, ¿eh? O sea, el maestro dijo, pues todavía nos podemos echar la clase y salimos pues temprano como a las 11 más o menos. Sin embargo, no nos podíamos ir porque de alguna manera no nos daban como la salida total del edificio porque había el caos ya vial de que no había manera de llegar a tu casa, tampoco los teléfonos ya sabes, ¿no? Había 2 teléfonos en la escuela y había unas colas que bueno, ¿no? Y pues Ujú. no, y entonces yo dije, bueno, yo la verdad Sí, porque no hay me que voy a recordarles, formar. perdón, Claudia, hay que recordarles a los que nos ven que en aquel entonces los celulares no existían, ¿no? Entonces eran Exacto, no existía. obviamente los teléfonos fijos que además, si en condiciones normales no siempre funcionaban todos, pues en ese momento prácticamente era imposible encontrar uno que funcionara, ¿no? Y aparte, o sea, en mi casa no había teléfono, entonces era el típico de que le hablabas a la tía o al ese que viviera cerca, y en eso lo pensé yo mucho, dije, le hablaré a mi tía, pero dije, no, pues, ¿por qué le voy a decir si? Bueno, pues total es que para no meterme mucho en ese rollo, decidí irme, así dije, bueno, me voy a ir, ¿qué puede pasar? Pues total, me fui caminando de donde estaba yo hasta la avenida Cuitláhuac. Y en ese entonces yo vivía por la villa, o sea, por Talismán, por la avenida Talismán. Entonces me acuerdo que me fui caminando, me esperé ahí, pasaban y pasaban. En ese entonces estaba gratis, te podías subir al camión gratis. No había peceros, había camiones en ese entonces. Mm. Más que otra cosa, ¿no? Y no había taxis. O sea, era la verdad un caos. Y yo me acuerdo que después de esperarlo 2 horas, dije, no, pues me voy caminando. No, hombre, pues me iba caminando y haciendo como paradas. No, o sea, yo me acuerdo haberme echado más de 3 horas caminando, ¿no? Y rodeando porque tenía que llegar hasta un metro, no me acuerdo cuál era el metro que estaba ahí, y para volver a meterme en una parte y agarrar lo que era Robles Domínguez, ya para llegar a la calzada de Guadalupe. Ya una vez que llegué a la calzada de Guadalupe dije, ya, o sea, ya casi llegué a mi casa, que todavía me quedaba lejos, pero yo sentía que ya llegaba. Y en el camino pues iba viendo los daños, ¿no? Entonces ahí fue cuando me enteré o sea, ya sabía que se había caído el Nuevo León en lo que En era Tlatelolco, ¿no? Tlatelolco. Sin embargo, no sabía realmente qué magnitud tenía hasta que llegué a Robles Domínguez. De Robles Domínguez a Manuel González, pues no faltaba mucho, Ujú. pero se podía ya ver el caos que había para tratar de rescatar a las personas que se habían quedado ahí, ¿no? Y así, o sea, había situaciones muy particulares en donde dije, bueno, pues espero yo que mi casa todavía esté, ¿no? Ya conforme me iba acercando a mi casa me di cuenta, yo realmente llegué a mi casa hasta las
casi 4 o 5 de la tarde. Y lo único que me dijo mi mamá, que por cierto la encontré planchando, ¿verdad? Muy tranquila ella, dijo, qué bueno que ya llegaste. Qué bueno, yo nada más le pedí a Dios que llegaras. Sí, porque no había manera de comunicarme con ellos. O sea, y dijo, bueno, pues si sobreviviste, pues bien, y si no, pues también, ¿no? Porque, pues sí, o sea, no iba a haber manera, no teníamos teléfono, no, mis amigos, o bueno, en ese entonces mis compañeros, pues no sabían muchos ni dónde yo vivía, ni mucho menos si yo tenía teléfono. O sea, realmente, pues hubiera salido a lo mejor mi nombre en comunicado ahí en la escuela, pero no creo que se hubieran enterado, salvo que me hubieran ido a buscar pues muchas horas después, ¿no? Porque en realidad pues ni coche teníamos, o sea, nada, o sea, realmente era a la buena de Dios y a esperar. Lo único que sí me acuerdo es que, bueno, vi muchas cosas, ¿no? En el camino, es que mi papá me comentó, eso sí, no se me va a olvidar por lo que significa el efecto que es cuando un edificio de un número determinado de pisos se cae. Me dijo, mira, yo, dice, fui a buscar unas cosas que tenía yo ahí dentro porque me dijeron en los del trabajo, ¿sabes qué? Rescatamos unas cosas en los escombros y pues ve a ver qué de ahí es tuyo. Y dice, bueno, pues descubrí que no había nada, o sea, que todo se había hecho pues polvo, o sea, que daban piedritas, o sea, cero papeles, cero. Encontré algunos plumones con los que pintaba y todo eso, porque él era diseñador gráfico de ahí. Y y yo me acuerdo, dice que me quedé como que, pues que igual y no son míos, ¿verdad? Pero pues están buenos, ¿no? A lo mejor me sirven para trabajar. La verdad, no, en el caso de él en particular, pues como en ese entonces trabajaba, me parece que en Melody, pues los han de haber ubicado en otro edificio, o sea, realmente él no tuvo una situación de, ay, me quedé sin trabajo. A lo mejor se quedó momentáneamente en casa, después ya volvió a reincorporarse porque pues afortunadamente Televisa si algo tenía eran muchos edificios, ¿verdad? Y muchas maneras de seguir o de continuar trabajando, ¿no? Entonces, eso se podría decir que fue la parte en la cual uno se percató de la dimensión de lo que había ocurrido horas después porque pues, por el noticiero, porque realmente no había, no como ahora que pues alguien toma un video y ya lo hace viral y en segundos ya te enteraste. Ahí era de horas, de quizás al otro día, en el periódico, quizás en el noticiero, y desafortunadamente, como siempre pasa, las versiones que te daban en la tele eran, dentro del caos, eran muy light, ¿no? Porque pasaban por una censura y había cosas que no veías y que de alguna manera sí existían, pero pues era lo suficiente el impacto de algo así como para que en el sismo que ocurrió al otro día, en la tarde, que eran las 7 de la noche y algo. Sí, ocurrió más tardecito. Sí, yo me hago así que casi como 36 horas después. Yo me acuerdo que en ese entonces, ahí sí la gente ya le dio miedo, porque dijo, no, o sea, ahí ya como que ese sismo ya no lo tomaron igual. Antes había sismos y como que, pues ponte, como dice Arcelia, en el marco de la puerta por creencia. Sin embargo, no, en ese momento sí ya a la gente le entró el pánico porque dijo, bueno, si en el otro se cayeron. Y la verdad es que este sismo, el segundo, la réplica, no duró tanto, duró un poquito menos, pero fue casi de la misma magnitud, fueron 7.9 creo. Y lo que no se había caído en el primero, pues se cayó en el segundo, ¿no? O sea, le dio un empujoncito y yo recuerdo que se cayeron muchas cosas, ¿no? O sea, terminaron por caerse. Sobre todo en el edificio del CONALEP, que ahí también los pobres muchachos quedaron atrapados durante mucho tiempo en el hospital, en donde estaban los niños, los bebés, los que sí sobrevivieron, Juárez, ¿no? los que lograron sacar. Sí, en el Juárez. Y me acuerdo que se cayó un hotel que estaba cerca de la zona rosa, cerca de hecho ¿cómo se llama? De la Alameda. No, sí, no, que tenía un mural. Me acuerdo que era muy famoso ese mural. Que sí lo rescataron, ¿no? Sí, pero se cayó todo y yo me acuerdo que quedó nada más de unos pedazos de arriba del mural que se habían caído, pero en realidad el mural estaba casi intacto, ¿no? O sea, y yo recuerdo que eso fue de las cosas que rescataron,
que se puede decir que marcó al menos las áreas de donde se cayeron las cosas, las marcaron precisamente porque ya no iba a volver a estar ahí, ¿no? Eran edificios de alguna manera icónicos y también tantísima gente que se murió ahí, ¿no? Y que quedó atrapada, o sea, quedó muchísima gente atrapada. Que cosas que no se dicen en el centro, o sea, todo lo que se cayó, entonces, pues se puede decir que la situación familiar y de casa, pues no me pasó mayor cosa, sino lo alrededor, en algunas partes, pues sí estuvo feo, ¿no? O sea, sí estuvo difícil, muchos días estuvo colapsado el sistema de transporte, el metro y una serie de cosas que sirvieron y dieron pie a muchas medidas después, ¿no? Gracias a eso, lo comentábamos, se instaló el protocolo de qué hacer en un caso de emergencia, de incendio, de temblor, de sismo, de varias cosas, ¿no? Incluyendo el típico que yo creo que mucha gente lo hizo, como yo creo que también lo volvieron a repetir ahorita en el último sismo, de que nos dormíamos vestidos, ¿no? Mi papá nos hizo dormirnos un buen rato vestidos. Yo creo que de ahí nos quedó la manía de no traer pijama propiamente, porque mucha gente se salió desnuda, ¿no? Así como dormía. Y yo me acuerdo que nosotros nos dormíamos con pants, ¿no? O sea, así casi vestidas. De milagro no agarrábamos una linterna y el radio y las pilas y nos dormíamos así porque ya era mucho. Pero sí, me acuerdo que duró un buen rato eso. Y quedó así como... Sí, yo creo que dice una cosa muy, muy importante, ¿no? O sea, que antes, si bien obviamente México y la Ciudad de México en particular es una zona sísmica, pues como que los temblores que había habido, por ejemplo el del 57 donde incluso se cayó el Ángel y todo esto, a pesar de que habían sido fuertes, no habían tenido el impacto que obviamente tuvo el del 85, ¿no? Y la gente no conceptualizaba como ahora conceptualizamos, o al menos eso queremos creer que ya conceptualizamos lo que significa un terremoto, ¿no? Que ya son, digamos, temblores más fuertes, ¿no? Digamos, del 7 para arriba, o incluso a lo mejor hasta de 6, pero dependiendo también de cómo se mueva, puede ser tan peligroso, ¿no? Y entonces ya tenemos como una cultura ya más de qué es lo que hay que hacer en un sismo. En el 85, la mayoría de la gente en ese momento no supo qué hacer, ¿no? Si salirse, si no moverse. La mayoría de la gente ni siquiera salió de donde estaba, ¿no? Te digo, lo más que a lo mejor teníamos como conciencia era eso, ¿no? Deporte, ponte en el marco de la puerta y ya, ¿no? Pero en realidad no teníamos otra educación sísmica como la tenemos ahora, ¿no? Y en ese momento, efectivamente, pues no sabía, hubo muchos muertos justamente porque no supieron qué hacer. Muchos a lo mejor se hubieran salvado si hubieran, por ejemplo, salido del lugar, en fin, todo lo que ahora se hace, ¿no? Y por eso también hubo muchas personas desaparecidas también, ¿no? Porque lo que tú mencionabas, muchos de los edificios que se cayeron fueron edificios altos y pues literalmente pues deshizo muchos cuerpos, ¿no? Que como tú bien dices, en aquel entonces no es como ahora que a lo mejor te pueden encontrar con el celular en la bolsa y a lo mejor ya medio descubren quién eres tú, ¿no? Pero antes, pues eras fulanito de tal y la mayoría de la gente a lo mejor ni te conocía y pues, a lo mejor sí encontraban tu cuerpo, pero nunca supieron quién fue, ¿no? Claro. Y si algo le había pasado a tu familia, pues igual, ¿no? Sí, pues como Arcelia, que tuvieron, que les costó trabajo encontrar a su papá, ¿no? Pues sí, porque antes no cargabas la identificación. No, Aparte, ¿no? no, Ahora es clásico que digas, pues mínimo me llevo el IFE o el INE ahora, ¿no? Antes, pues realmente no teníamos nada que nos identificara, ¿no? Y la gente no llevaba realmente identificaciones, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, Exactamente, mucho suficiente que estaba sí. Sí. la escuela, Pero a lo mucho, ¿no? O sea, y eso más que nada los estudiantes, porque una persona trabajadora, pues, salvo que le exigieran una credencial en el trabajo, pues no llevaba, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que, como les digo, en mi casa pues realmente no pasó nada, pero yo tenía que ir a la escuela de francés y me acuerdo que, pues,
a pesar de que sí empezamos a ver el noticiario y sí se empezaba a oír de que no, parece que hay cosas que se han caído aquí, allá, lo de la torre de Televisa y todo eso, pero mi mamá me mandó a la escuela, entonces pues yo me fui a la escuela, ¿no? Yo vivía en el norte, en la zona por Vallejo, y yo tenía clases, como les digo, en Zacatenco, y si bien prácticamente por esa zona no pasó nada, cuando yo llego, ya ven que antes, bueno, todavía, pero antes era prácticamente todo el edificio de SEAT que estaba junto a lo que es el Politécnico en Zacatenco. Ahí fue cuando ya me di cuenta de que sí las cosas estaban feas porque todo el edificio de lo que era Sears en ese momento, toda la parte de arriba, el último piso que en ese momento era el estacionamiento, se había caído, o sea, todo el edificio estaba literalmente caído. Obviamente cuando yo llego ya a la universidad o al centro de idiomas, pues obviamente me dicen, regrésate a tu casa, ¿qué haces aquí, no? Porque aparte, si bien al edificio no le había pasado gran cosa, sí se habían, no sé si caído literalmente las escaleras o habían sufrido ahí algunas fracturas, ¿no? Y entonces, pues obviamente nos mandaron a nuestra casa aquellos que habíamos llegado, ¿no? Pero sí, en mi caso muy particular, pues como yo estaba bastante, pues chava, apenas acababa de cumplir 18 años y era de las que no dejaban salir mucho de la casa, pues yo realmente no pude desplazarme y ver como en el caso de ustedes, de manera presencial todo lo que después pues obviamente tuve que ver por los medios de comunicación y eso entre comillas porque en ese momento yo al siguiente día ahora sí que literalmente salí en una gira artística a Aguascalientes y el siguiente día yo de hecho siento el temblor del siguiente día del 20, yo ya lo siento en Aguascalientes y a pesar que estaba en Aguascalientes se sintió bastante fuerte, ¿no? Pues sí, es que la verdad es que yo creo que es algo que hasta en ese entonces no se esperaba, porque aunque México es un lugar muy sísmico, en un terremoto de esa magnitud, pues no, porque digo, ya a esa altura ya era terremoto, no era sismo, o sea, era una cosa ya de dimensión, nivel Dios, ¿no? Como le dicen. No, y aparte duró bastante, no era de que duró un minutito, sino Sí, duró, fue una fue cosa largo, muy fue largo. particular, ¿no? Ujú. O sea, que venía como a sacudir muchas cosas, sobre todo que de ahí no solo se hicieron los protocolos, sino hasta para las construcciones hubo Ah, protocolos después de ujú. eso, ¿no? O sea, ya se sustituyeron los amarres de determinado espacio ya mejorado y todo. Y mira, gracias a eso, hoy en día, a pesar de que el último sismo fue muy fuerte, no se cayeron muchas cosas. Ujú. No, no Pero como ahora sí que se cayeron los que a lo mejor no siguieron justamente esos protocolos, o ya eran claro, edificios muy viejos que a lo mejor ya estaban resentidos, ¿no? sí, 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 porque bueno, ahora ya tienen una base hidráulica y hay unos que son súper geniales que ni sientes el sismo, ¿no? Ujú. Pero, pero yo recuerdo que al menos después de eso, aunque las cifras digan que se murieron como 6,000 personas, en otros, o 3,000 creo. No, o sea, yo sé que han de haber sido mucho más de 10,000, ¿no? Porque hubo muchísima gente desaparecida, tan solo Tlatelolco, o sea, ¿qué rescataron? Ya casi nada, o sea, pues ahora sí que aquí quedó el zapato, ¿no? Ese yo, era de tu tía, entrégaselo, porque es lo único que tiene su ADN, ¿no? Porque sí estuvo muy canijo eso. Pero yo, Bueno, no, oigan, yo creo que de todos los edificios, años van, años vienen, terremotos, temblores, y la torre latino, Ah, ay no, sí, es que ya tiene o sea, creo que ya se un fue gato muy hidráulico. Ujú, sí, porque el ujú. arquitecto que la edificó, la verdad es que yo creo que ha sido de los mejores del mundo, porque esa torre ahí sigue. no, De hecho, aparte fue uno dicen de los que primeros que a tuvo él, este sistema, ¿no? Hidráulico, ¿no? aparte dicen que el diseño de la torre es precisamente la base firme, que está más ancha, y que sale de en medio. Según esto, la forma en que está hecha evita que propiamente se caiga, a pesar de que es una de las más altas. En ese entonces era la más alta, hoy hay Ujú. 20,000 más altas, pero en ese entonces era una cosa
yo no sé lo que han de haber sentido los que les agarró en En el el último piso, ¿no? elevador de la Torre Latino, o en los que estaban ahí limpiando, si quieres, ahí para recibir al público, ha de haber sentido que se caían ahí horrible. Y también haber tenido una vista espectacular de cómo se estaba cayendo todo y moviendo todo también, ¿no? Ojalá hubiera alguien que diga que estuvo ahí. Sí, ¿verdad? Que hubiera estado bien al menos desde ahí, ¿no? Por ejemplo, en el castillo de Chapultepec, a lo mejor se sintió, a lo mejor no, por la ubicación. Es que había cosas que tenían una buena ubicación, como ustedes, que vivían en una zona donde era muy firme y pues estaba canijo, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me tocó. Se avecina. Sí, claro, pero de alguna manera amortigua. Aquí sentimos, ya se cayó la Ciudad de México. Sí, ese era nuestro parámetro. Sí, claro. Y además, yo me acuerdo que a mí me tocó un sismo muy fuerte de 7.6, creo, por Aragón. Y Aragón, pues, es como estar parado en gelatina hasta cierto punto, ¿no? Y se mueve todo horrible. O sea, a lo mejor no es tan fuerte el sismo, pero por la consistencia de la base, no, tremendo. Yo dije, creo que lo sentí peor que en el del 85, y hasta entonces Pues era por un ahí estaba el parámetro. lado de Texcoco, ¿no? Sí, no, y como decía, no, es que aquí todavía es muy pantanoso y que no sé qué, pero sí se sentía feo, o sea, de no poderme parar porque el sismo me obligaba, literalmente me tiraba, ¿no? Yo dije, qué chistoso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el del 85 estuvo duro, sin embargo, podías caminar y podías estar parado, todavía. Sí, Pero pero yo sí, creo que era así que donde estuvieras, ¿no? Porque Ujú. tocó vivir el de Adasí en carne propia del 2017, el último que hubo. Y igual, o sea, yo tenía mi negocio en la misma calle que mi papá. No, pues sí. Sí, y cuando empezó, primero fue después del simulacro. Sí, sí, sí. unas horas después, ¿no? ¿Mandé? Unas horas después del simulacro, ¿no? Sí, después del simulacro. Y la verdad, yo pensé que me moría, ¿eh? O sea, yo al ver los edificios, que no fue, yo creo que ni la mitad de la intensidad ni el tiempo que duró el del 85, Ujú. los edificios de la calle de López, casi esquina con el ayuntamiento, y te lo juro, o sea, yo no me pude, yo me quedé a media calle agarrado de un coche porque intenté caminar y no puedes, te caes, el piso se hace así. Ajá. Y me tocó ver adelante un camión de 3,5 toneladas que se hacía así. Yo Ujú. agarré y dije, en cuanto se caiga el primer edificio, El dominó. no, Sí, pues pues sí, ya. o sea, y aquí. Sí, ya Sí, valimos ya todos quedé. ahí, ¿no? Sí. Ujú. Sí, Pero no, cuando me desgraciadamente el puse, centro de la Ciudad de México pues es la que le ha tocado más duro en tanto en el 85 como en el 17, ¿no? La zona de la colonia Roma, la Condesa, todas esas les ha llovido bastante fuerte cuando ha sido esto, ¿no? sí, Como les digo, aunque no tuve de manera personal, pues sí llegué a escuchar varios relatos así, pues de lo que le vivió la gente, ¿no? Una amiga me contaba que a su vez ella tenía una amiga que vivía justamente en el Nuevo León, en este que se cayó, y dice que cuando empezaron a sentir, ellas vivían casi en el último piso, eran dos amigas que vivían juntas y cuando empezaron a sentir el temblor dijeron, no, pues vamos a bajarnos. Y sí, efectivamente se bajaron, pero una de ellas ya casi iba a llegar abajo y de repente dijo, ay, no apagué la pecera y se regresó a apagar la pecera. Y pues obviamente ya no la encontraron, ¿no? De hecho, parece ser que nunca la encontraron, ¿no? Entonces, de ese tipo pues de historias son las que se cuentan en este sismo, ¿no? sí, te digo, de ahí he escuchado muchas en Tlatelolco que llegó un momento en que, o sea, ya los militares y todos los cuerpos de rescate, entonces dejaron de buscar a la gente porque ya habían pasado muchos días y mucha gente cree que había muchos sobrevivientes y no, ya los dejaron de buscar. Y
A mí me han contado que llegaban las retroexcavadoras a mover escombro y, o sea, con pedazo Sí, de cuerpo hasta- y todo. Pero a mí eso, pues obviamente no me tocó verlo, ¿no? Pues yo llegué a ver ahí, no me acuerdo exactamente cuál era la calle, en donde primero buscando, creo que era en el centro, los estaban buscando y luego haz de cuenta que en eso dijeron, bueno, pues ya, o sea, ya no hay que buscar, hay que traigan la maquinaria pesada y todo eso. Y había gente de la que vivía por ahí que con picos y palas ellos movían las cosas en la desesperación de encontrar. Me acuerdo de uno muy claro, mete un cuate que estaba así, mete el pico y cuando lo hace así, sacó un pedazo de brazo de alguien que ya estaba muerto, obviamente, ¿no? Pero obviamente estaba ahí y dijo, no, no sé, y lo sacó así, o sea, ahora sí que lo arrancó y fíjate que esa imagen nunca se me va a olvidar. Se me hizo tan impresionante que dije, no, como película de terror, ¿no? O sea, metes el pico porque él estaba pues separando las piedras y me acuerdo que alcanzó el pedazo y lo jaló ¿Eso lo y lo viste en la sacó. televisión o lo viste No, tú? lo vi en persona, lo vi en persona. No me acuerdo qué andaba yo haciendo en el centro. Andaba yo creo que de voluntaria, no me acuerdo la verdad. Este, pero sí me acuerdo haberlo visto, o sea, haberme impresionado por eso y por el olor que había. O sea, Es, si pasabas por ciertos lugares, era un olor a muerte, aunque no veías tú nada, o sea, si ya estaba el edificio y olía a muerte, de verdad, era un olor muy particular. Me acuerdo haber pasado por ciertas áreas donde me decían que pues te desinfectaban, ¿no? Porque te llevabas los bichos de la gente que estaba ahí fallecida y te echaban un polvo amarillo, me acuerdo. polvo, sí. Un polvo amarillo, sí me acuerdo haber llegado con los ojos todos así rojos y a cambiarme, o sea, fue una cosa muy particular, o sea, muy fuerte también, ¿no? O sea, porque de alguna manera no estabas acostumbrado ni remotamente a ver eso, ¿no? Pues estabas en tu casita muy bonito Sí, hasta que te encontraste con una realidad. Bueno, yo estaba estudiando en ese entonces para laboratorista clínico, entonces sí tenías como que acceso a ciertas cosas y veías ciertas cosas del cuerpo humano y cosas así. Sin embargo, no era lo mismo que estar ya en contacto tan fresco, ¿no? Y Pero sí de tú una... fuiste voluntaria, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? En ese momento, ¿no? Te tocó. Sí, ¿En, sí, en qué porque área estabas? A ti te tocó ir, por ejemplo, al estadio de béisbol, que creo que se convirtió en morgue, ¿no? no me acuerdo me acuerdo haber estado en ciertas partes, pero no recuerdo propiamente, me acuerdo mucho del centro. Me acuerdo de una parte del centro donde se habían caído, como que quedaron incomunicadas unas calles porque se cayeron unas casas y eso, y la gente no podía subir ni podía pasar, había un rollo ahí. Y me acuerdo que por unos hoyos que quedaban de entre vecindades, había una serie de niños que se pasaban o les pasaban comida, los militares les pasaban comida el típico que le lanzaban la de la sardina, el atún, o pan, o lo que fuera, pero se los echaban por ese hoyo, o sea, porque la gente no podía ni salir para comer. Claro que después me imagino que les abrieron brecha y los rescataron, pero yo me acuerdo que ese día en particular a mí me tocó en ese entonces no había agua embotellada como nosotros la conocemos hoy en día, no Claro. había, entonces me acuerdo que les daban en botellas de refresco, de la coca, así, toma, ahí te va, ¿no? El Y agua, seguro de cristal, ¿no? Porque no tampoco existían las botellas de plástico, ¿no? ¿no? Como en toppers, me acuerdo que también el típico del topper que te pasaban, y bueno, era una cosa horrible, ¿no? O sea, no había, pues la mayoría, aunque debería traer cubrebocas, no lo traía, se cubrían con lo primero que traías, una la blusa, camiseta, ¿no? sí, un pañuelo, un paliacate, lo que trajeras, ¿no? O sea, realmente hasta bufandas llegué a ver que se enrollaba la gente y con eso trabajaba. La verdad es que lo podemos platicar y hasta suena así como, ay, como si tuviéramos una película, pero sí fue muy real. Yo creo que si ahorita me tocaba vivirlo, no reaccionaría igual que en ese momento, ¿no? O sea, yo sé que vi muchas cosas muy duras, no solo ahí, también las vi en San Juanico, y sin embargo, te puedo decir
que las hice porque en ese momento tenía yo otra mentalidad y porque si quieres por juventud o por desconocimiento, pero las soporté muy bien. O sea, muy bien, o sea, me refiero a que no me quedé traumada ni llegaba yo de, no, o sea, lo único que sí me acuerdo es que cuando llegué, no me acuerdo si el segundo día voluntario en lo del sismo, acababa de ver algunas personas que habían salido incompletas, que las tenían así en el típico que las tenían en un plástico grande o en una tela, en una colcha, y ponían ahí los pedazos que iban sacando. Y sí recuerdo haberle dicho a mi mamá, no me des carne, por favor, no quiero comer carne ahorita porque tenía esa sensación, ¿no? Y tenía del olor. El olor, ¿no? Sobre todo, eso es lo que mucha gente menciona, ¿no? El olor que toda la ciudad estaba como Sí, sí, sí. impregnada, tristemente ha muerto, ¿no? Claro, y si ibas más a las áreas donde se habían pasado más cosas, sí, mucho más, ¿no? Y era un olor que yo me acuerdo que me tardé muchísimo es más, tanto duró que no recuerdo en qué momento se disipó, o sea, como que te acostumbraste y luego ya se te disipó, ¿no? Pero sí me acuerdo estar muy marcada en eso, de haber llegado a decir, híjole, todas las personas son prioridad, todas. Y veías cada cosa que no sabías a dónde ayudar, ¿eh? De verdad, te quedas, bueno, ¿y por dónde empiezo? Por acá, por acá. Entonces, iban evaluando y pues todas presentaban, o sea, yo en ese momento no podía hacer muchas cosas porque no tenía muchos conocimientos, pero recuerdo que pues mínimo limpiar heridas y eso, pues sí, sí recuerdo haberlo hecho, ¿no? Que eran las como que, ay, mira, límpiale acá, ese descalabró, ahorita lo vamos a pasar para acá, y era todo como muy de momento. Era una evaluación muy de catástrofe, ¿no? Entonces así de, como, de luego, ¿no? Pero sí, sí recuerdo que al menos el 85 yo lo viví desde ese ángulo en el que estaba en la escuela, que en realidad no pasó gran cosa, pero pude ver los alcances de lo que sucedido ya estando en el lugar, ¿no? En algunos lugares. Había Claro. muchos voluntarios, pero nosotros teníamos, bueno, al menos yo tuve como un poquito más de chance porque este era del Politécnico, ¿no? Y traía yo ya mi bata y todo eso, ¿no? Todo como que me daban más chance de apoyar y no andar pues separando pues piedras, que realmente lo hubiera hecho de no haber sido porque en ese momento requería mucha gente de ayuda, de asistencia médica, ¿no? Y también mucho shock, muchos nervios, mucha gente se puso histérica y había que darle sus cachetadas a una que otra, ¿no? Para que entrara en razón y buena onda, o sea, es que en ese momento haces lo que sea. Ajá. A veces, a lo mejor no entra en el protocolo normal o correcto, pero en ese momento reaccionas conforme a la necesidad, ¿no? Y entonces, lo único que sí recuerdo es que yo siempre mantuve la calma dentro del contexto. O sea, nunca me puse tan loca. A lo mejor yo digo que por joven, o sea, porque yo creo que si ahorita me pasara sí me pondría loca, pero en ese momento no me puse loca. En ese momento sí dije, bueno, a ver. Y es que como me agarraba sola, en muchas cosas me agarraron sola, o sea, no tenía a mi mamá, mi papá, mis hermanas, pues yo decía, bueno, pues tú bien, yo bien instalada en mi papel de sí, yo controlada, dueña y segura de mí misma, aunque ya una vez que llegaba a mi casa me entraba el feeling como diciendo, y yo estaba sola, ¿no? Pero en ese momento actuaba correctamente, ¿no? O bueno, dentro de todo correctamente. Pero sí tiene una singularidad, cosas del sismo, el ruido, el silencio que hay, pero el ruido de la tierra al moverse, las cosas tronando, ¿cómo se llama? El olor. Es más, cuando está el sismo huele, como que sale un gasecito, una cosa, y tiene un olor particular. Y luego, Pues es lo que dicen que llegan a oler los animales, ¿no? sí, Cuando claro, predicen, sí, por decirlo de algún modo, que va a temblar, ¿no? Eso es los claro, gases que suelta la tierra, ¿no? claro. Y luego después de eso, ahora sí que el olor de la tragedia, ¿no? De las muertes y demás, ¿no? Y los incendios que también provocaron el que se cayeran las casas, Claro. los vidrios, o sea, un montón de cosas, ¿no? La verdad es que es todo un conjunto de situaciones, más allá de que se caiga algo, ¿no? O sea, se alteran 20,000 cosas.
pero solamente la verdad es que debo reconocer que ese sismo trajo un protocolo de que gracias a eso se han salvado muchas personas, de verdad, muchas personas. Ya no tú los edificios, pero las personas sí. Sí se han muerto, pero también se han salvado muchas, ¿no? Y eso es, yo creo que es lo importante al final de cuentas, ¿no? Claro. Ustedes chicos, Arcelia, Jorge, ¿cómo creen que marcó en general a la generación este suceso? A nosotros en particular, a esta generación, a esta famosa generación X. La generación X. Pues lo que pasa es que yo creo que fue una época de mucho aprendizaje, de que nos olvidamos ya un poquito de que las cosas no se iban a arreglar hincándonos, porque me llamaba mucho la atención que salía y mucha gente estaba hincada. Ajá. Entonces, tal vez ayude a calmarte, pero no a solucionar las cosas. Y a lo mejor lo que hablamos en el primer programa de que tal vez nuestro aprendizaje fue un poquito más a resolver situaciones como se nos van presentando. Yo creo que eso también nos ayudó a ir tomando las cosas y ahora sí que capoteándolas como nos fueron sucediendo, ¿no? Y también, pues dejar una vez, ahí se quedó bien claro cómo somos los mexicanos. Este sentimiento de solidaridad, de ayudarnos unos a otros, de movilizarse y sí, de ser como más, ahí sí pudimos trabajar en conjunto y cuando se trata de ayudar a otro, hacemos hasta lo imposible. Y eso fue yo creo que el mayor aprendizaje de esa época como sociedad. Que podemos hacer las cosas juntos y nos desarreglamos, porque en ese momento no fue pedirle al gobierno que solucione las cosas, sino la gente se movilizó y Sí, porque salieron de sus aparte no casas. hubo gobierno en ese momento, ¿no? Estuvo como desaparecido los primeros días, ¿no? Así es. Y lo solucionó la ciudadanía, lo solucionamos como fuera. Sí, yo creo que es cuando se descubrió que el pueblo mexicano está hecho para, o sea, puede salir adelante de cualquier situación, siempre y cuando se organicen, ¿no? Obviamente. Claro. Porque, o sea, sí somos una sociedad que en la tragedia sí se ha actuado de una manera rápida e impresionante. O sea, no importa lo que se tenga que hacer ni lo que se tenga que utilizar. O sea, el mexicano saca, crea, da X, pero se resuelve la situación. Y yo creo que eso es algo que marcó mucho a esa generación, que o sea, estamos impuestos somos gente de medios, de salir adelante, de no importa la que te pongan, o sea, sabes que puedes salir adelante. Yo creo que eso es algo que marcó y sí, o sea, yo creo que a partir de esa tragedia la vida de los mexicanos cambió para todos, o sea, como te haya tocado vivirla, pero algo te tuvo que haber cambiado. Entonces, pues creo que el cambio fue, pues en ese entonces para mí. Ya después, pues bueno, ya todo lo que haya sucedido y el gobierno y demás, pues bueno, eso ya es para punto y aparte, pero la sociedad sí es una sociedad ejemplar en esos casos. Sí, en todos estos sismos ha sido un caso ejemplar, no esperar la ayuda de nadie más que la que inmediatamente tú puedas proporcionar, ¿no? Si no eres afectado y aún yo conozco gente que siendo afectada ofreció su casa, ofreció lo poco que tenía, y la poca comida y la repartía y la verdad que fue una gran muestra de humildad para muchas personas el cómo se fue desarrollando eso, ¿no? Yo me acuerdo que entró el ejército, entró como a los 5 o 6 días, no me acuerdo, pero sí entró tarde. Y realmente la mayor labor ya la había hecho las personas, ¿no? O sea, ya habían conseguido de verdad es que yo creo que aun con todo y que lo vimos, no lo dimensionamos tanto porque los medios no eran, bueno, no había redes sociales, no había muchas cosas. Yo creo que lo poco o mucho que nos haya tocado ver,
nos dio un buen ejemplo, ¿no? O sea, a mí me dejó claro gente que se arriesgaba a meter, estuve en algún momento, pasé cerca, no estuve propiamente ahí en el CONALEP, y recuerdo gente que se ofrecía, o sea, para quitar los escombros, o sea, para meterse inclusive, ¿no? Para darle de comida, le llevaba comida o agua, lo que fuera, a los muchachos que estaban ahí, a los que estaban sacando, ayudando, o sea, era una situación muy, que dentro del caos había un orden muy bien estructurado, ¿no? O sea, unos hacían esto, unos hacían el otro, y no era el gritadero ni nada, o sea, había una situación organizada dentro del caos. Yo creo que eso que sale hasta suena surrealista en el contexto, pues a todos nos dejan una formación de qué saber hacer en un caso de, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es tu posición como persona en un siniestro? O sea, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Si bien o mal? O sea, Es si que vas a ser el típico que te pone loco y ayudar a los demás o cómo. O sea, eso también es muy importante, ¿no? Y si sí, no porque ayudas, no estorbas. siempre saca, esas situaciones sacan lo mejor o lo peor de cada quien, ¿no? Así Entonces, es, así no hay es. una gran parte de la sociedad o la mayoría que está haciendo una gran labor por ayudar, o sea, hay un sector que está saqueando, que está viendo, que está robando esos escombros, Ajá. Sí, 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 como en todo. Ajá. así es, así es. Ujú. Pero sí es, a mí me tocó, vuelvo a lo mismo, en el 2017, ahora ya con las redes sociales y eso que decían, es que se necesitan marros, picos y palas en tal lado. Y me acuerdo mucho de un señor que tenía una palería, darle a los voluntarios así palas, picos y marros, y cada quien iba saliendo con uno para ayudar a los del colegio. Sí, claro. Ajá. Y el señor, o sea, dándolo de su negocio sin importarle. Eh, Ujú. te digo, eso es cuando ves lo bonito de la sociedad. Cuando la gente está moviendo escombros, que no importa, o sea, no importa si tú eres de tal lado y yo de tal lado, o sea, en este momento somos iguales y yo Ujú. voy a doblar las mangas y a cargar piedras. Y llegan las señoras así que o sea, me acuerdo que mi mamá platicaba mucho de las tortas de chicharrón, ¿te acuerdas? Sí, que nos llevaban tortas de Ajá, chicharrón. tortas de chicharrón que yo... Que dices, ¿cuándo me voy a comer una torta de chicharrón? Ajá. Pero decía mi mamá, pero no fue la torta más rica de que me había comido en toda mi vida, porque era lo único que había comido. Ajá, Claro. pero, o sea, ves eso, ves, te digo, la gente que no tiene, que te da lo poco que tiene, y las otras personas que a lo mejor tienen mucho, pues también, o sea, esto es lo que saca de estas situaciones, ¿no? De la sociedad. Claro, yo creo que también la gente tomó conciencia que muchas veces no es que vayas a quitar una piedra o que vayas a sacar algo, sino la forma en tus posibilidades, cómo puedes participar, ¿no? Haciendo comida, o sea, inclusive ayudando a alguien a darle algo para que se tape, lo que sea, o sea, realmente hay las posibilidades de ayudar son muchas. Es como una cadenita muy padre, sin embargo, sí reconozco que algunas personas sí hacen, o sea, cosas más recopilaban cosas y luego las vendían o las daban, o sea, Sí, porque hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero hay que agradecer que dentro del contexto hubo más gente apoyando y ayudando que la que estaba haciendo sus cosas, ¿no? O sea, esa parte es como padre, ¿no? Entonces yo me imagino que el Señor, que dio sus, digo todos, pero yo creo que también el Señor ya traía una conciencia de que en un siniestro hay que ayudar, a lo mejor él cuando estaba niño le tocó, o joven le tocó también el sismo del 85 y a lo mejor él dijo, bueno, pues yo vi que ayudaron, bueno, yo voy a ayudar, ¿no? Hay gente que llevó comida. Yo creo que una de las cosas que quedaron instruidas, a lo mejor me equivoco, en el 85, es la gente que le llevó de comer a los familiares de la gente que estaba hospitalizada. O Sí, sea, yo por creo ejemplo, que de ahí se empezó a hacer eso. un café, un tamal, o Mm, sea, lo que fuera, pero ujú. quedaba sin comer. Sí, claro, o sea, era apoyar, había muchas maneras de apoyar.
Así que es, tuvo ¿no? Después de todo yo creo que eso es la enseñanza que al final nos deja el del 85, ¿no? No solamente protocolos para obviamente evitar que sucedan, o más bien, no, digo, no puedes evitar que suceda un sismo, pero sí puedes evitar que las consecuencias sean tan graves, ¿no? Y pues aparte de eso, yo creo que la conciencia y la solidaridad también fueron una de las cosas que se legó de esa época, ¿no? Pues Y bueno, aparte, chicos, no sé si ustedes espera, ya quieran a una conclusión. Claudia, por favor. no, bueno, una conclusión, nada más que te iba a decir que una de las cosas que yo siento que me dejó mucho el sismo es ser consciente de que todas las estructuras donde tú vives o donde vas a vivir tienen sus partes débiles y sus partes fuertes. Entonces, yo siempre que me voy a cambiar de casa o voy a irme a vivir a algún lugar, checo el área donde podría ser el punto más seguro, que si está muy cerrado, como si hubiera oportunidad de salirme, si se me va a caer la... O sea, si quieres, suena ahorita así como broma, sin embargo, sí lo tomo como protocolo, ¿eh? O sea, de chica, bueno, No, si y creo que todo pasara el esto, mundo debería de hacerlo, ¿no? ajá, ¿cómo salgo corriendo acá? ¿Cómo llego directo acá? Si estoy conectada, sí. O sea, la verdad es que eso sí me quedó, yo creo, del sismo, del más importante, yo creo que sí me quedó muy clavado, o sea, muy fijo, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, yo no entro a una casa si no checo primero eso, que si se me puedo brincar por acá, que si en caso de que se me caiga la barda, ¿dónde le brinco, por dónde le brinco? O sea, cosas. Sin embargo, yo creo que al menos los de mi generación sí lo han de haber tomado en cuenta. Yo creo que sí lo tienen en cuenta. Ustedes, chicos, ¿qué podían concluir de lo que aprendimos del 85? Pues yo ya, ya que Igual que también aprendí a cada lugar que iba antes cuando salía yo de fiesta, siempre buscaba la salida de emergencia más cercana. Entonces, pues sí, algo te deja todo eso. Pero, sí, bueno. Sí, yo también. Es que eso es importante porque si voy a comer o si voy a un teatro o algo, siempre me fijo. O si vamos a un edificio grande, un edificio alto, estoy buscando el lugar de reunión. A lo mejor ya lo haces hasta inconscientemente. Yo creo que sí. Y dices, bueno, si me agarra aquí se cae la columna, me queda esa salida cerca, ¿no? Si es acá, y empiezas Hacer haces tu así croquis, ¿no? como el meme ese de la señora con las fórmulas, así estás tú, bueno, y si acá, y si viene por acá, sí ya, y tratas de buscar cuando vas a comprar tus boletos, a mí dime cerca de la salida de emergencia, por favor, aunque no vea la obra, pero yo sí ya, y conforme la edad te vuelves más lento, sí, déjeme más cerca y más cerca, ¿no? Ujú. Yo Pues creo que sí. sí. Pues bueno, esa época también pues pertenece a la época de los 80, ¿no? Y pues como en todo, pues hay cosas buenas, cosas malas, cosas que nos enseñan cosas positivas, cosas negativas, y pues creo que de todos podemos sacar algo, ¿no? Y hasta de un sismo y de toda la tragedia que significó en su momento, pues creo que podemos sacar cosas provechosas, incluso hasta para hoy nuestros días, ¿no? Ok, sí, Pues eso es gracias cierto. chicos y pues les agradezco nuevamente haber estado en su programa La culpa es de los 80 y pues nos estamos viendo en el siguiente. Gracias Claudia, gracias Jorge, gracias Arcelia, nos estamos viendo a ustedes también, gracias por habernos visto y chao. Bye.